el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Muy buenas noches, pueblo del Señor. Es un privilegio el poder estar nuevamente para platicar con ustedes, como siempre, de la bendita palabra, hermosa palabra de nuestro Dios, que tanto amamos. La Biblia dice que nosotros debemos de amar la palabra. Amén. Dice la Escritura que el que no ama la palabra corre un peligro, porque dice la Escritura, por cuanto no amaste la palabra de mi paciencia. Entonces nosotros tenemos que amar la palabra del Señor, guardar la palabra del Señor y permanecer en la palabra del Señor. Así es. Una de las cosas que nosotros vemos que fue un error del diablo es que él no permaneció en la verdad, dice la Escritura. Conoció la verdad, pero no permaneció en la verdad. Así que el pastor Víctor Velázquez, ¿verdad? Con el privilegio, le digo, porque para mí es un privilegio el compartir esta hora que tenemos por delante. Y quisiera también darle el tiempo a mi hermano que en esta noche me acompaña para que les dé, ¿verdad?, también un cordial saludo y al mismo tiempo salude a aquellos que ya desde antes nos están diciendo que ya están listos para escuchar el programa Peniel, una experiencia nueva. Amén. Bendiciones, hermanos. Les saludamos desde aquí de las cabinas. Les saluda el hermano Jorge Verduzco. Y es un privilegio estar aquí con ustedes para compartir el tema de hoy, para compartir la palabra de Dios. Es un privilegio poder escudriñar y entender algunas cosas de lo que la palabra tiene para nosotros. Les enviamos un saludo desde aquí de las cabinas y también queremos enviar un saludo para nuestro hermano Miguel Calva en el DF, que nos está escuchando, que ahora es la Ciudad de México, ya no es el Distrito Federal, sino que la Ciudad de México. Le mandamos un saludo desde aquí, desde Las Vegas, y también queremos saludar a María José Campos en Guatemala, que nos puso un like allí, y queremos, si usted quiere comparta el tema de hoy, hágale share, para que también más personas puedan escuchar esta palabra. Y también ya está alguien aquí que puso like, nuestra hermana Delfina Ayala. También le mandamos un saludo desde aquí de la ciudad de Las Vegas. Gloria a Dios. Mande sus mensajes, mande sus saludos, ¿verdad? También sus consejos. Para mí es una bendición saber, le digo, que estamos llegando a muchos lugares. Y si usted tiene alguna pregunta, pues mándela, ¿verdad? Primeramente Dios la contestemos dentro de unos 100 años, ¿verdad? No se crea. La contestemos rápidamente, aleluya, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor. Nomás no me pregunte, ¿verdad?, qué color son los ojos del anticristo, porque eso no lo sabemos. Pero gloria a Dios, lo que podamos contestar, ¿verdad?, dentro de nuestro conocimiento, con mucho gusto, ¿verdad?, lo podemos, hermano, hacer. Pero estamos platicando ya el último tema. Hoy sí sería el último programa de lo que es los defectos sacerdotales. Aquellas cosas que impedían que un sacerdote pudiera ministrar el pan de su Dios o ofrecer, ¿verdad?, cierto tipo de sacrificio delante del Señor. Podía comer del pan de Dios, pero no podía ministrarlo, ¿verdad? Entonces, eso lo encontramos nosotros en el capítulo 19, si no me equivoco, de Levíticos. Es el capítulo 21. 21 y verso 20. Verso 20, ¿verdad? Ahí vamos a darnos cuenta que las diferentes versiones, ¿verdad?, que hemos estado leyendo, algunas dicen que el sacerdote no podía tener, dice, sus testículos mayugados, no podía tener sus testículos dañados, dice otra versión. Otra versión dice que no podía tenerlos aplastados, ¿verdad? Así es. Entonces vimos tres cosas: mayugado, dañado y aplastado. Y decíamos que esto es importante entenderlo porque los testículos son los órganos de reproducción masculino, ¿verdad?
juntamente con, claro, con el miembro viril, ¿va? Pero en esta área es donde legalmente se produce, pues, ¿verdad? O se crea el esperma humano, ¿verdad? Así es. Y decíamos que la palabra esperma es la palabra griega para decir semilla, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó, y dice parte de la semilla, la palabra correcta en el idioma original es el esperma cayó. Así es. ¿Verdad? Y cayó precisamente en la tierra es como el terreno, ¿verdad? Donde esa semilla va a caer, va a pegar y va a hacer todo lo que tiene que hacer en secreto, ¿va? Porque la semilla cae, se cubre y ya sin que nosotros nos demos cuenta, germina y de repente sale a luz, ¿verdad? Y empieza a nacer la plantita y empieza a crecer. Así es. ¿Verdad? Entonces nosotros decíamos que definitivamente pues la semilla, dijo el Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. Amén. La semilla es la palabra de Dios. Y por eso decíamos que nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que ser sacerdotes que estemos sanos. No que estemos, ¿verdad?, con ese miembro mayugado, aplastado, dañado, o lo que es peor, mutilado, que en este caso sería castrado, pues, Así ¿verdad? es. No podemos nosotros ser de esa manera, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos llevar esta palabra, este evangelio, y sembrarlo en los corazones necesitados, ¿verdad? Amén. Claro que no es fácil, claro que se necesita que nosotros definitivamente tengamos el deseo y de alguna manera tengamos palabra, pues, para poderla transmitir a otros, tengamos semilla, pues, en otras palabras, tengamos la semilla de Dios. Entonces nosotros leemos en el Salmo 126 y verso 5, ¿verdad? Veíamos que Pablo le dice a los romanos que cómo creerán si no hay quien les predique. ¿Cómo creerán o cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces nosotros somos esos predicadores. No crea usted que es solamente el pastor, su pastor. No. Su pastor lo que va a hacer es enseñarlo a usted, prepararlo a usted, capacitarlo a usted, darle la palabra a usted, formarlo a usted, para que usted vaya y todo lo que usted ha aprendido, recibido, usted lo pueda transmitir a otras personas, ¿verdad? Eso es, por eso le decía a usted que es una comisión a desarrollar, no solamente para nosotros los ministros, sino es para todo creyente del cuerpo de Cristo. Así es. Claro que no es fácil. Y por eso dice el Salmo 126 y verso 5. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Mire qué tremendo. Entonces, para traer la cosecha con el tiempo, no cabe duda que hay que llevar la semilla de la siembra, pues. Cuando usted va a evangelizar, cuando usted da un tratado, cuando usted da una palabra, usted está sembrando la semilla que más tarde va a producir un nuevo nacimiento en aquel que le recibió la semilla, en aquel que le aceptó la semilla. Pero muchas veces vamos a tener que ir sembrando con lágrimas, Así es. ¿verdad? A veces usted va a tener que soportar que lo rechacen. Usted va a tener que soportar muchas veces que usted le da un tratado a alguien y esa persona lo agarra, lo arruga y se lo tira en la cara o se lo tira en los pies, ¿verdad? Y le dice, yo no quiero nada de eso, ¿verdad? Yo tengo mi religión y le rechazan, ¿verdad? Y a veces hay quienes hasta los insultan, los maltratan, los escupen,
porque legalmente pues no es en sí la misma persona. Yo personalmente creo que muchas veces es la influencia espiritual, que sabe que si esa persona agarra ese tratado, recibe esa palabra, esa persona va a conocer la verdad. Así es. Y la verdad lo va a libertar, porque así dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y el Señor Jesucristo dijo: Padre, tu palabra es verdad. Entonces a veces hay que ir llorando, llevando, le digo, esa semilla. Pero le digo, todo creyente es llamado a engendrar por medio de la palabra de Dios. Algunos a veces se preguntan, ¿por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay crecimiento? La respuesta es, hermano, que hay mucho sacerdote que desafortunadamente está dañado y por eso no hay multiplicación. Así es. Porque para que haya multiplicación, para que se regrese con las gavillas, como dice ahí, para que se regrese con la cosecha, se tiene que sembrar. Amén. Si no hay una siembra, difícilmente va a haber multiplicación o nacimiento de nuevos hijos. Eso es como cuando, por ejemplo, la esposa le reclamaba a Job. ¿Te recuerdas? Sí, que le reclamaba a Job. Así es, Raquel. No, a Jacob, mejor dicho. Raquel le reclamaba a Jacob. Y le decía, dame hijos. Y si no me muero, le decía. Entonces el problema era de que ella le echaba la culpa a Jacob. Así es. Y le decía, dame hijos. Pero el problema no era Jacob. Jacob es figura del ministro. Así es. Jacob es figura del pastor. ¿Y por qué Jacob no era el problema? Porque ya le había dado hijos a Lea, a Silpa y a Bilha. O es decir, ahí habían 3 mujeres que podían decir, lo menos que este es estéril, si ya me llenó de hijos, ¿verdad? Así es. Pero más sin embargo, Raquel era la estéril. Raquel era la estéril, pues el problema era la mujer. Y la mujer representa muchas veces los miembros de la congregación, pues. Así es. La iglesia, pues, ¿verdad? Entonces muchas veces eso es lo que está pasando. Y por eso no hay multiplicación. Porque los miembros de la iglesia no hay manera que vayan y siembren la palabra. No hay manera muchas veces que regalen un tratado. No hay manera que le testifiquen a un vecino, que le testifiquen a un trabajador, ¿verdad?, de la misma compañía. No hay manera que le testifiquen a su familia. Entonces, ¿cómo se podrá multiplicar una iglesia si no hay quien predique, si no hay quien testifique? Tenemos que empezar a proclamar la palabra, aprovechar cada oportunidad para sembrar. No sé cómo lo ves tú. Amén, pastor. Yo creo que es muy importante eso, que como usted decía, el ministro puede estar bien hablando en su área de poder reproducirse, pero a veces el pueblo, a veces estamos con esa impedimento de no salir, o a veces no es que no haya esa posibilidad de salir, sino que muchas veces nos dormimos, muchas veces nos acomodamos y ya no queremos salir a predicar, a llevar el evangelio, y como que a veces hacemos el evangelio de Cristo un evangelio de 4 paredes y ya no transmitimos la palabra de vida al que está en nuestro trabajo, al que está en la calle, aquel que vemos en el mercado, y creo que debemos de retomar eso una vez más, de retomar esa pasión por llevar el evangelio donde quiera que vayamos. Recuerdo en años pasados que el evangelismo era algo fuerte dentro de nuestras iglesias, hablando de los 90s, de los 80s, algo fuerte que muchas veces la juventud lo hacía también, los hermanos de la iglesia lo hacían. Entonces yo creo que es algo que debemos de retomar como iglesia de Cristo, de ir y predicar el evangelio. Claro, yo me recuerdo cuando los tiempos de mi juventud, ¿verdad? Cuando estaba más joven, porque ahora estoy joven, ¿verdad? De 53 años, pero me siento pollo, jovencito.
Pero cuando estaba, me recuerdo, en mis 28 años, 24 años, me recuerdo que salíamos precisamente con un megáfono a las calles, a los parques, ¿verdad? Y ahí en la ciudad de Long Beach nos poníamos precisamente en el parque de la Del Amo y la Atlantic, ¿verdad? Ahí nos poníamos a gritar y a predicar que Cristo, ¿verdad?, vivía, y a sembrar la palabra del Señor. Pero tú dijiste algo que me llamó la atención, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos dormimos. Nos dormimos. Yo creo que ese dormir es un acomodarse, pues. Nos acomodamos, desafortunadamente. Y eso es como, por ejemplo, cuando una mujer quiere tener hijos, por decirlo así. Ella desea tener hijos. Pero resulta que en la noche, cuando definitivamente se puede engendrar un hijo, pues, ¿verdad? El esposo llega todo así que dice, estoy cansado, y se duerme. ¿Verdad? O aburrido y me duermo, ¿verdad? Y la mujer quiere quedar embarazada, pero el otro solo llega a dormirse, y así, ¿verdad? Pasa mucho tiempo, y entonces no hay manera de que puedan tener un hijo, ¿verdad? Así es. Porque el marido se acomodó, es indiferente, ¿verdad? Es frío a la relación con su esposa, y a veces nosotros nos volvemos fríos en nuestra relación con el Señor. Así es. ¿Verdad? Fríos, indiferentes a no traer hijos espirituales a este mundo. Pero miren lo que dice Jeremías capítulo 29 y verso 6. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. Entonces lo que el Señor quiere es que haya una multiplicación. Amén. Pero Él sabe que la única manera que puede haber multiplicación es que ellos tengan hijos, pues. Así es. Que ellos, pues, y por eso dice, ¿verdad? Ok, yo quiero que se casen y que engendren hijos e hijas. Y entonces le dice al pastor, si es posible, porque yo lo quiero ver desde un punto pastoral, pues. Así es. ¿Verdad? Le dice, dad mujeres a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya el hijo creció, se desarrolló, yo como pastor, si tengo la oportunidad de poder abrir otra iglesia, la voy a abrir. Así es. Y entonces, si tú eres mi hijo mayor, que yo ya veo que ya maduraste, pero que en verdad maduraste, no Así que es. crees que eres maduro, que maduraste, ¿verdad? Que tienes la capacidad y que no eres un niño, pues, ni eres caprichudo. Así es. Entonces, yo te voy a dar la oportunidad de que se abra una iglesia, pero no solo por llenar tu capricho, Así es. sino porque yo ya me di cuenta que tienes la capacidad, la madurez, el entendimiento. Amén. Entonces vas a llegar y vas a tener tu mujer, tu iglesia, y vas a engendrar hijos. Así es. ¿Dice o no dice así? Amén. Y dan maridos, dice, a vuestras hijas. O sea que si por ahí yo abro otra iglesia, lo que yo tengo que hacer es no quedarme yo con esa iglesia, sino lo que volvemos a la carga, pues. Así es. Enviar, por decirlo, al hermano Cerón, por decirlo así. Así es. Ajá. Enviar al hermano Frías, por decirlo así. Amén. Enviar al hermano Lemus, enviar al presidente o pastor de los jóvenes, Amén. George López, ¿verdad? O sea, hay prospectos. Así es. Pero claro, volvemos a la carga, pues, que verdaderamente estén en la madurez, Amén. en el entendimiento, Así es. que el día de mañana no vayan a dejar tirada la iglesia, ¿verdad? Entonces, dice, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuyáis. Entonces, nos damos cuenta que Pablo era un hombre de esa manera, que engendraba hijos e hijas. Leamos 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mire esto. Amén. En Cristo Jesús yo os engendré. Así es. En otras palabras, yo no soy un sacerdote mayugado. Yo no soy un sacerdote con, ¿verdad?, las partes aplastadas o dañadas o mutilado. No, yo en Cristo os engendré. ¿Y qué utilicé para engendrarlos? El medio fue el Evangelio, Así la es. palabra, la semilla
de Dios. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas que hay que aprender para poder engendrar es saber cuando un corazón está en el sentido espiritual ovulando. Esto le decía yo a usted la vez pasada, en el tema anterior, que para que haya un engendramiento, el hombre debe de depositar la semilla, ¿verdad? El esperma, pero la mujer debe de estar ovulando, para que cuando ella esté ovulando, la semilla penetre el óvulo y dé inicio a una nueva vida, geste una nueva vida. Entonces, en el aspecto espiritual, en el aspecto de la palabra de Dios, hay que aprovechar los momentos especiales en que la gente está dispuesta a recibir la palabra. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener buen ojo, buen discernimiento espiritual. Mire esto que dice Hechos capítulo 14 y verso 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Mire qué tremendo, mire esto. Pero dice, hermano amado, que Pablo, viendo que tenía fe, o sea, se fijó que tenía en su corazón fe, como para recibir lo que él estaba en ese momentito o le iba a decir. Así es. Y por eso vino precisamente la sanidad, precisamente para este hombre, ¿verdad? Si no me equivoco, también te recuerdas que había una mujer que se llamaba Lidia, que dice que Dios le abrió el corazón. Así es. Y cuando Dios le abrió el corazón a Lidia, dice que Pablo predicó la palabra. Y entonces Lidia legalmente estaba ovulando en el corazón, pues. Así y cuando Pablo soltó la palabra, ella creyó y recibió al Señor Jesucristo. Amén. Pero le digo, Pablo aprovechaba las circunstancias y en la vida de cualquier persona. En la vida de un personaje llamado Onésimo. Este personaje Onésimo había caído preso y fue puesto en la cárcel donde estaba Pablo. Yo creo que Pablo vio el corazón de Onésimo. Onésimo había estado todo agüitado, todo deprimido, ¿verdad? Todo triste, porque se había escapado para salir de la esclavitud en la cual se encontraba con su jefe y va a caer en una esclavitud de cárcel, pues. Así es. Entonces Pablo se da cuenta de que Onésimo, como está agüitadillo y está todo confundido, Pablo se da cuenta que es la oportunidad para sembrarle la palabra, para Así engendrarlo. Entonces mire lo que dice Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Oiga, te ruego por mi hijo Onésimo, porque como él lo había engendrado, lo consideraba su hijo. Así es. A quien engendré en mis prisiones, cuando estaba preso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios no está presa, pues. Amén. Pablo estaba preso, Onésimo estaba preso, pero la palabra del Señor no estaba presa. Entonces, mire, hermano, pero como le digo, nosotros somos llamados a predicar la palabra, pues. Amén. A sembrar esa semilla, a sembrar, mi amado hermano, lo más que podamos, ¿verdad? Y a engendrar hijos e hijas, como decía Jeremías. Pero hay almas que fueron dañadas o mutiladas para ya no engendrar, ¿verdad? Almas que fueron dañadas, mutiladas o mayugadas para ya no engendrar. Y tal vez usted es una de esas personas, espero que no. Pero si usted es una de esas personas, espero que esta palabra le pueda servir para usted pedir sanidad en esta noche. Pero vamos a ver cómo fueron dañados o mutilados. Porque lo de los mutilados, podemos decir que hay gente que es mutilada muchas veces o dañada o magullada desafortunadamente por malos obreros. Así es. ¿Verdad? Eso lo dice
Filipenses capítulo 3, verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. De los mutiladores. Y acuérdense que decíamos que el sacerdote mayugado podía no solamente estar mayugado, aplastado o dañado, podía estar mutilado. Así es. Y yo le decía a usted que mutilado ya es una cosa más grave. Porque yo creo que si lo mutilaron, solo que rápidamente le hagan un injerto ahí rapidito, ¿va? O le vuelvan, pues, ¿verdad?, a coser y a tratar de pegar todo. Si no, van a tener que poner una prótesis. Así es. ¿Verdad? Pero, más sin embargo, yo leo en la versión al día, en Génesis 49, 6. No quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres, y por capricho mutilaron, lisiaron, dice otra versión, toros. Oiga esto. Está hablando de dos hijos de Jacob, era Leví. Leví, ¿quién era el otro? Leví y Benjamín. Sí, no Benjamín. Simeón y Leví, ellos meros. Ajá. Estos dos hijos de Jacob un día se fueron precisamente a hacerle daño a unos hombres que ellos mismos les habían hecho que se circuncidaran. Y cuando estaban en el mayor dolor de la circuncisión, dice la escritura que estos personajes fueron y mataron precisamente a estos hombres. Pero mire cómo los presenta la versión de las Américas. Dice que, o la versión al día, dice que por capricho. Mire lo peligroso que es tener gente caprichuda. Gente caprichuda. Entonces la gente caprichuda le va a hacer daño al cuerpo. Así es. Le va a hacer daño al cuerpo de Cristo. Le va a hacer daño a las iglesias porque es caprichuda. Entonces dice que estos, por capricho, mutilaron o lisiaron toros. Así es. ¿Quiénes eran los toros? Eran los hombres de Siquem. Así los presenta. Eran toros porque eran jóvenes. Así es. Y tenían la capacidad de engendrar. De hecho, uno de ellos, Hamor creo que se llamaba, el hijo de Siquem, este personaje ahí mismo, en una sola ocasión, había, ¿verdad?, creo que preñado a Dina. Pero el asunto es que dice que por capricho, si no la preñó, se había metido con ella, pues, porque era gente que tenía capacidad sexual, pues. Entonces mutilaron o lisiaron toros. Los dejaron incapacitados, pues, ¿verdad? Ahora, en el siguiente texto que vamos a leer, podemos ver cómo esta mutilación afecta a las personas y cómo es que dice el diccionario. Mire, el diccionario, cuando vamos a ver ese texto, que hay un versículo, una parte del versículo que dice entrar en la congregación de Jehová. Así es. Esto quiere decir que esa persona podía entrar a la congregación de Jehová, pero no podía tener derechos a los honores y a los oficios. Podía llegar, pero no podía oficiar ni tener ciertos honores, ¿verdad?, en el Estado de Israel. Deuteronomio capítulo 23 y verso 1. No entrará en la congregación de Jehová quien tenga testículos mayugados o mutilado el miembro viril. Ya se da cuenta, no entrará. Pero cuando está diciendo no entrará, es a ejercer cargos públicos, pues. No era que no pudiera ser parte del pueblo de Dios. No podía ser parte del pueblo de Dios, pero no podía ejercer cargos públicos. Así es. Es como cuando decíamos, el que tenía defectos sacerdotales podía ir al templo, podía comer del pan, pero no podía ofrecerlo. Es el mismo concepto, ¿verdad? Y en las otras versiones dice, ¿verdad?, el hombre que tenga los testículos aplastados, ¿verdad? En la otra versión dice mayugado los testículos o amputado su miembro viril. Pero vamos a permitir que mi hermano Jorge salude en esta noche a los hermanos que
amablemente nos sintonizan en esta noche. Amén. Queremos saludar a nuestra hermana Sandra Lemos. También queremos saludar a nuestro hermano Ezequiel, a nuestro hermano Juan Rivera, a nuestro hermano Gabriel Cuevas, a nuestro hermano Miguel Martínez. También queremos saludar a nuestra hermana Goyita y a nuestra hermana Berta, que nos están escuchando en estos momentos. Ponga su comentario ahí, denos un like, hermano. Ponga su comentario para que podamos saludarlos desde aquí, desde las cabinas de la radio. Aleluya, gloria a Dios, amén, amén. Así es, ¿verdad? Y es un privilegio, es una dicha, mi amado hermano, ¿verdad? Yo creo con todo mi corazón que entrando el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre, enero, febrero, vamos a estar primeramente Dios, hermano, de lunes a viernes, amén, ¿verdad? Platicando con ustedes de la palabra del Señor. Vamos a estar los 5 días, si el Señor lo permite, ¿verdad? Nos abre la puerta y nos provee los recursos, ¿verdad? Que creemos amén, que Dios es fiel y Él sabe que nosotros, nuestro deseo es predicar la palabra, enseñar. Así que si usted también quiere apoyarnos, ¿verdad? Y amén, quiere sembrar en este ministerio, usted puede hacerlo. Siembre amén, su semilla. Llámenos, ¿verdad? Al 702-419-7875. 702-419-7875, que es el número de su servidor. Amén. O llame también aquí a la radio, ¿verdad? Y dígales que usted quiere apoyar el ministerio, ¿cómo se llama? El programa Peniel, una experiencia amén, nueva. Y dígales que si usted va a mandar una ofrenda, ¿verdad? La hagan partícipe al programa y va a ser una bendición, amén, ¿verdad? Para que usted quizás no tenga ningún temor, la puede mandar directamente a la radio, ¿verdad? Y solamente enfatiza eso, ¿verdad? Amén. Y no hay ningún solo problema. Nosotros, como les digo, lo que queremos es estar aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, amén, ¿verdad? Y más adelante, en el 2019, sábado y domingo, aleluya, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Que nos aguante aquí Verónica, gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bueno, pero sigamos platicando. Carolina, sí. Ah, sí, Carolina, más que yo le cambio el nombre, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, Carolina, sí es cierto, ¿verdad? La hermana Caro, bueno. Entonces, mire esto, pues. ¿Por qué puede estar alguien mayugado, aplastado o mutilado? ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano no puede compartir la palabra? ¿Por qué mucho cristiano desafortunadamente no se desarrolla? Entonces no cabe duda que algunos son por influencias espirituales. A veces el enemigo los, por decirlo así, amedrenta, el enemigo los estorba, el enemigo les pone temor, el enemigo los mayuga. En otras palabras, los mayuga. Porque una mayugadura, ¿verdad? Es cuando te das un golpe. Así es. Te sale una mayugadura. Mucha gente ha sido golpeada. Y porque ha sido golpeada, muchas veces ya perdió el amor por predicar la palabra. Así y a veces, porque ha sido golpeada desde los púlpitos. Ha sido dañada desde los púlpitos, desafortunadamente. Pero ¿de dónde sacamos nosotros, hermano, que puede ser por influencias espirituales? Lucas capítulo 9 y verso 39. Y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos, y mayugándole, a duras penas se aparta de él. Mire, pero habla de un espíritu inmundo que lo estaba afectando. Y mire, hermano amado, dice que lo magullaba. Y magullándole a duras penas se apartaba de él, pero se apartaba. Así es. Pero lo dejaba todo mayugado. Ahora, es bien tremendo, porque notamos en este pasaje que había dos cosas que son señales de alguien que está magullado en el sentido espiritual. Número 1, dice que da gritos. Así es. Y número 2, dice, le hace caer. Entonces mucha gente ya está dañada para engendrar a otros, porque definitivamente el enemigo le ha hecho caer. Así es. Y cuando el enemigo hace caer a alguien, dice que como fuente turbia
y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Porque muchas veces el impío te va a decir, no, que muy cristianito, pues, ¿verdad? Peor si usted comete el error de hacer cosas delante de los inconversos. Usted fuma, usted toma, usted dice malas palabras, usted roba, usted estafa. ¿Qué poder va a tener su palabra delante del inconverso? Si él se da cuenta que usted está cayendo delante de él, entonces su palabra deja de tener poder. Así es. A veces no solamente delante de los inconversos, delante de su familia, sus hijos, sus hijas. ¿Estamos de acuerdo? Vaya. Pero también hay gente que ha sido afectada por las palabras de otros. Otros los bajan de la moto, pues les afectan lo que muchas veces les dicen. Esta verdad la podemos encontrar en Job capítulo 19 y verso 2. ¿Hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? Acuérdense que estamos hablando de que era magullado, aplastado. Así es. Espíritus inmundos magullaban. Lo vimos en el Así pasaje. es. Ahora miremos este pasaje porque dice que aquí, ¿hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? Así es. Entonces hay gente que ha sido aplastada por las palabras de otros. Y muchas veces la gente es tímida. La gente no tiene desarrollo porque constantemente ha sido aplastada por palabras, a veces de desaprobación. Desde niño, eres un tonto, no sirves. Tú no vas a pasar del patio porque eres bien macetón, ¿verdad? Entonces del patio no pasas porque ahí se quedan las macetas en el patio y tú eres macetón. Y así, ¿verdad? Cabezón, esto y lo otro, y desaprobándolo, de tal manera que esa persona crece y llega a Cristo y trae esos complejos. Así es. Porque ha sido aplastado por las palabras muchas veces de sus padres, sus hermanos, sus maestros, qué sé yo, ¿verdad? Y por eso es que nosotros, cuando la gente viene a Cristo, no podemos seguir aplastándolos. No podemos seguir nosotros, ¿verdad?, haciéndoles daño. Tenemos que predicarles las buenas nuevas y ministrarles palabras de bendición a su vida que los logren, ¿verdad?, sanar. Amén. Pero le digo que hay gente que aplasta con sus palabras. Hay gente como Saúl, que ni hacen ni dejan hacer. Ese es el problema. Gente como Saúl, que ni hacen ni dejan hacer. Me recuerdo que hay un dicho que dice, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ¿verdad? Y tratan de desmoralizar a los que desean, hermano, predicar la palabra o hacer la obra de Dios. Miremos esa verdad, como Saúl trató de aplastar con sus palabras a David. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 33 dice, entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Entonces, mire, le quiere, hermano, ministrar a David negativamente, Así aplastarlo, pues. Pero más sin embargo, David sabe cómo contestarle, cómo defenderse y no permitir que esas palabras ministren negativamente su corazón. Pero como le decía yo, no sé si tienes algo que decir, todo está bien. Sí tengo algo que decir, no es que por el tiempo no. Se nos va muy rápido el tiempo aquí. Fíjese que qué importante lo que decía, que cuando alguien viene a Cristo no podemos seguir hablando de la misma manera como el mundo lo hace. No podemos tomar a nuestro hermano y empezar a decirle que no puede, así como Saúl siendo el rey, y como dice ahí, él no se enfrentaba al gigante, ni el ejército se enfrentaba, y sale un muchacho que se quiere enfrentar, pero en vez de que Saúl le anime, le diga, le dé algo para que pueda pelear, lo quiere desmoralizar. Entonces yo creo que es importante ver que en el evangelio yo
no puedo seguir aplastando a mi hermano, yo no debo de tener a alguien bajo mis pies, porque es lo que sucede lamentablemente en algunos lugares, que ven que alguien empieza a surgir y lo quieren retener, lo quieren aplastar, pero lo que debemos de hacer es levantar, si yo estoy arriba, levantar a mi hermano conmigo para que esté al mismo nivel o que crezca más. Pero creo que es muy importante que cuidemos nuestra palabra, que cuidemos cómo hablamos. Claro, eso se ve muy bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y así debería de ser. Amén. Así debería de ser. Amén. Pero qué difícil es, ¿verdad? Para aquellas gentes que muchas veces hasta ellos mismos quieren. Y ven que viene alguien que va a surgir. Y cuando ven que trae, lo van a tratar de parar. O estorbar, o se van a poner celosos. O muchas cosas, ¿verdad? Así Bueno, es. ya no sigamos hablando de eso mejor, ¿verdad? No es conveniente. Pero entonces miremos, dice la escritura, ¿verdad? Que le dijo Saúl a David, tú no puedes ir. Pero le digo que a veces, Jorge, hay muchas personas que tienen complejos en sus almas. Así es. Tienen temores de hablar, son muy tímidos. Y yo pienso que Timoteo iba por ese camino. Pablo lo logra sanar y lo motiva a seguir sembrando la semilla. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4 y verso 12 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. La siembra de la Amén. Palabra, pues, ¿verdad? Pero no te preocupes, que nadie te menosprecie. Así es. Acuérdate que lo que hizo legalmente Saúl con David fue menospreciarlo. Así es. Menospreciarlo, ¿verdad? Entonces, miremos otra cosa, les digo, porque son varias las cosas por las cuales una persona no puede sembrar la palabra, porque desafortunadamente está dañado. Entonces, Deuteronomio, oiga la sentencia. Entonces, le cortarás su mano. Y Dios dice, no tendrás piedad. En otras palabras, ya no, siempre no, ¿verdad? Estaba bromeando, ¿verdad? Lo hice bromeando. No, tráiganla, póngala aquí, ponga la mano ahí. Así es. Y le cortaban la mano. Pero eso no es solamente mujeres, eso, hermano, podríamos decir, es aplicable a hombres, a mujeres, Así ¿verdad? es. Y todo. Pero qué hombre, muchas veces no le agarra en un sentido espiritual, pues, Así es. las partes a su hermano en Cristo para dañarlo, para que ya no se desarrolle, para que ya no siga surgiendo, para que ya no, haga la obra de Dios. Así es. Y lo agarra, lo mayuga, lo daña. Hermano, ¿y a cuántos el Señor no les cortó ya la mano? Así es. Porque aquí era un cortar la mano Así literal. es. Aquí era literal que le cortaban la mano. Pero a cuánta gente, a cuánto a un ministro no le ha cortado ya Dios la mano. Así es. Y claro, tú lo ves con las dos manos en lo literal, pero en la espiritual ya no tiene una mano. ¿Y qué tal si con la otra sigue haciendo lo mismo? Le corta las dos. Así es. Qué tremendo, ¿verdad? A veces no miramos estas verdades, pero Así son es. cosas que delante de Dios una persona puede ser que ya no tenga mano, Así es. ¿verdad? Es bien tremendo esto. Amén. Y a veces, oílo bien lo que te voy a decir, a veces es Dios el que corta la mano. Y por eso alguien puede ser tu mano derecha, te la va a cortar, Así es. te la va a cortar. Porque si esa persona está haciendo daño al cuerpo de Cristo por X motivo, sin que te des cuenta o qué sé yo, te va a cortar la mano derecha. Así es. Y a veces te puede doler, porque tú no entiendes por qué me cortó la mano derecha. ¿Por qué? Pero muchas veces es lo mejor para el cuerpo. Así es. Porque es mejor al cuerpo entrar al reino de los cielos sin la mano. Sí, y a veces la mano derecha. Entonces, Así es. pero es la mano derecha, no importa. Es lo mejor.
Entonces, oí bien, pues, porque es impresionante esto. ¿Por qué no puede ofrecer el pan de su Dios? El que tenía los testículos mayugados, aplastados, dañados o su miembro mutilado. Porque cuando una persona está dañada, ¿verdad? O ministro fue afectado, porque esto afecta pastores, profetas, apóstoles, todo, ¿verdad? Dice, si no fue sanado o ministrado esa persona que en algún momentito fue dañado porque le afectaron sus partes sexuales, ¿verdad? Esa persona al final va a terminar adulterando la palabra, porque ya adulteró en lo físico. Así es. Como ya adulteró en lo físico, va a terminar también adulterando la palabra de Dios. Y lo más probable es que contamine a muchos con la misma enfermedad que él tiene. Esto es lo peligroso. Que cuando un ministro, pastor, lo mayugan sexualmente, lo dañan, lo tocan, esa persona corre el peligro que si no busca ayuda, no es sanado pronto, va a transmitirle lo mismo a las ovejas. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vemos que hay gente que termina adulterando aún la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 2 dice, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Mira qué tremendo. Pero para uno estar bien, mi querido radioescucha, pastor que me escuchas, te amamos con todo el corazón y nuestro deseo no es atacar a nadie. Nuestro deseo es que la palabra traiga sanidad, restauración, levantamiento y que nosotros podamos hacer la obra de la manera correcta, ¿verdad? Amén. No mayugados, no aplastados, no dañados, mucho menos mutilados. No, nosotros somos ministros de Dios y debemos de hacer las cosas de la manera correcta. Así es. Pero para eso, escúchame bien, si te hubiera alcanzado el adulterio, si te hubiera alcanzado tal vez la pornografía, si te hubiera alcanzado la droga, si te hubiera alcanzado el alcoholismo, ¿verdad? Que son cosas que se pueden dar. Así es. Nosotros no somos Superman. Nosotros no somos, claro, deseamos con todo el alma, con todo el corazón, que nunca nos suceda. Amén. Pero si te sucedió, pastor, si te sucedió, evangelista, maestro, apóstol, profeta, renuncia a eso. Porque si no renuncias y no lo sacas a luz, vas a caer en un círculo vicioso. Y lo vas a seguir haciendo, practicando, haciendo y practicando. Pero 2 de Corintios 4:2 dice, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Así es. Porque tiene que ver con las partes vergonzosas. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Porque tú puedes decir, ¿verdad? Como aquel personaje, ¿verdad? Que sale en la televisión, no contaban con mi astucia, porque escondiste el pecado, lo ocultaste. Pero nunca se te olvide que la Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Así es. Ni nada escondido que no haya de saberse. Entonces más vale manifestarlo uno. Así es. Humíllate ante tu concilio, humíllate ante tu apóstol, humíllate ante tu pastor, como sea, ¿verdad? Ante tu presbiterio, qué sé yo, ¿verdad? O ante otro pastor, ¿verdad? Que te pueda ayudar, otro ministro, que te pueda echar la mano, pero que salga a luz el pecado, ¿verdad? Y que te pueda, como te digo, levantar. Dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios,
sino que mediante la manifestación. Es manifestar. Amén. Y a veces de la verdad. En este caso está hablando de la manifestación de la verdad de la palabra. Pero a veces tenemos que manifestar la verdad de nuestra condición. Así es. ¿Verdad? Y yo estoy así y me encuentro así y he caído en esto. Nos recomendamos, dice, a la conciencia de todo hombre en la presencia del Señor. Luego dice 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Saludemos en esta noche a los que nos oyen, mi querido Jorge, si es que tienes alguno por ahí todavía. Amén. Vamos a ver aquí los hermanos que nos están escuchando por medio de Facebook. También queremos saludar a nuestros, yo sé que hay hermanos que nos escuchan el día de mañana. Dicen que hoy no tienen, me han comentado de que el día del programa no tienen la oportunidad de vernos, pero sí nos ven el día después, que es nuestra hermana Lemos, y también nuestro hermano Rigo, que está en Riverside. Es un hermano que conocí allí, que nos escuchan el día de mañana. Él dice que nos escucha en su trabajo. Y queremos saludar también a nuestro hermano Quino, que está en la ciudad de Tecate. Bueno, Quirito, ya era hora que te reportaras. Queremos saludar también a nuestra hermana María, que nos escucha en California. Queremos saludar a nuestra hermana Silvia Jiménez, que nos escucha también. Dice saludos desde Tecate. Nos manda aquí en su mensaje. Y también queremos saludar a nuestra hermana Alicia en la ciudad de México. Esa es tu suegra, así es, que pronto estará por aquí. El vino. El vino dulce. El vino dulce, gloria a Dios. Bueno. Entonces, mire, hermano, pero habrá alguna esperanza para aquel que ha sido mayugado por X motivo. ¿Habrá alguna esperanza? Claro que sí. Escuche este versículo, por favor. Usted que tal vez dice, mira, a mí ya me magullaron, ya me aplastaron, ya me mutilaron, qué sé yo, ¿verdad? Que usted diga, ¿habrá alguna esperanza, pastor? Sí, hermano, en Cristo hay esperanza. Amén. Cristo es el Cristo de la restauración. Amén. Él te da una segunda, tercera, cuarta, Él te da oportunidad. No más, no uses eso como excusa para andar cayendo, pero no cabe duda de que el Señor es bueno. Isaías capítulo 30 y verso 26. Entonces la luna alumbrará como el sol, y la luz del sol será 7 veces más fuerte. El día en que Yahvé vende la herida de su pueblo y le haga una curación a las mayugaduras de sus golpes. Oiga, esa es la Biblia, el lenguaje del 95. Amén. Pero dice que Jehová va a vendar la herida de su pueblo y le hará una curación. Eso es lo que está haciendo Dios a través de esta palabra. Amén. Porque su palabra es medicina. Así es. Su palabra envió y me sanó. A través de esta palabra el Señor quiere sanarte y que tú te vayas en esta noche, ¿verdad?, a dormir, te vayas sano, te vayas perdonado, te vayas restaurado, ¿verdad?, que sientas cómo te vuelve tu virilidad espiritual, Amén. Cómo te vuelve tu potencia espiritual, ¿verdad? Pero porque tú tomas la actitud correcta, ¿verdad?, de arrepentimiento, de que le dices al Señor, perdóname, Señor, lo que yo he hecho, perdóname porque tal vez yo he caído, perdóname porque yo he fallado, perdóname porque yo permití que me mayugaran, perdóname porque yo permití que me lesionaran, ¿verdad? Te pido perdón y el Señor será amplio en perdonar porque Él así es. Amén. Dice Isaías 56:3. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy un árbol seco, porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los de hijos e hijas.
les daré nombre eterno que nunca será borrado. Era aquellos eunucos, hermano, que definitivamente los habían mutilado Así literalmente en lo literal, pues en su cuerpo, que los habían castrado. Y ellos se sentían que no había esperanza para ellos. El Señor les dice, no, yo les voy a dar un lugar en mi casa, ¿verdad? Pero ustedes búsquenme, ámenme, guárdenme, esto y lo otro, ¿verdad? Pero a nosotros, hermano, en lo espiritual, Él nos restaura. Él nos restaura. Y entonces solamente quiero concluir. Los creyentes debemos de seguir el consejo que Pablo le dio a las mujeres y que es aplicable a toda alma que pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Cuál fue el consejo de Pablo? Pero se salvará engendrando hijos. Amén. Ese es el propósito del Evangelio, que engendremos hijos, así como la mujer se salvará engendrando hijos, las iglesias pues van a ser salvas engendrando hijos. Así es. Porque las mujeres no engendran. En el aspecto natural las mujeres conciben. Así es. El hombre engendra. Pero ¿qué está hablando aquí entonces? Está hablando en un sentido espiritual. Amén. Que la mujer se salvará engendrando, pero dando vida a sus hijos. Pero para que eso se dé, tiene que permanecer en fe, en amor y santificación con modestia. Querido Radio Escucha, hemos llegado precisamente al final de nuestro programa en esta noche y esperamos haber sido de bendición para tu vida. Te recordamos que vamos a estar, hermano, continuando el día lunes y el día miércoles con otro estudio. Como le digo, pensamos que vamos a estar ya todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No, sábado no, de lunes a viernes. ¿verdad? Primeramente, Dios, hermano, podamos iniciar una nueva temática. Amén. Déjeme preguntarle al Señor si nos permite venir a enseñar las 12 áreas de los hijos de Jacob, ¿verdad? ¿Qué representan los 12 hijos de Jacob? ¿Qué representa cada hijo? Así es. ¿Qué representa Rubén, Simeón, Leví, Judá, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Aser, y hacer memoria, dijo que porque no me recuerdo otros tres, ¿verdad? Pero el asunto, mi amado hermano, es de que usted y yo vamos a ser edificados a través de estudiar a los 12 hijos de Jacob. ¿Cuáles eran las áreas que ellos desarrollaron y que su padre les profetizó en Génesis capítulo 49? Que el Señor le bendiga, les guarde, los proteja. Pastor Víctor Velázquez, Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas, ubicados en el 920 y Sahara, esquina ahí entre la Commercial y la Commerce, Maryland, y los días de servicio. Sábado a las 7 de la noche y el día domingo a las 11 de la mañana. Como dijo Arnold, hasta la vista. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, bye bye. Hasta la vista, baby. La Iglesia de Cristo tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva. El propósito de este programa es ponerle en contacto con el Todopoderoso Salvador y Rey del Universo, Jesucristo el Señor. Le invitamos a escuchar el próximo de esta serie. La Verdad Radio 95.9 FM.